Hola, qué bueno que nos acompañen y en esta ocasión estaremos revisando este tercer tema que hemos titulado Astronomía y el nacimiento de Yeshua. El periodo que va de mayo del año 3 antes de la era común a diciembre del año 2 antes de la era común estuvo repleto de eventos astronómicos visibles. Estas relaciones y movimientos inusuales fueron interpretadas por los sabios indicando el nacimiento del Mesías en el mundo. Por increíble que parezca, ciertos eventos estelares sucedieron antes, durante y después del nacimiento de Yeshua, que sirvieron como señal en los cielos y que motivaron a los sabios a viajar a Jerusalén a buscar al rey de los judíos que había nacido. Pero ¿realmente existe alguna relación entre los eventos astronómicos del mundo natural y el nacimiento de Yeshua? No es el tema por ahora hablar del zodiaco, en hebreo Mazarot o Masalá. Pero dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Como ya comentamos en la primera parte de esta serie de estudios, la palabra de Dios dice claramente que las estrellas en el cielo fueron puestas allí por un propósito. Son narradoras de un gran mensaje, como lo dice el texto del Salmo 19, verso 1, los cielos cuentan la gloria de Dios. Continúa diciendo en el verso 2, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche. Y en el verso 3, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. De acuerdo a estos textos, existen mensajes vitales que podemos aprender de las estrellas. Estamos hablando de mensajes ocultos en las estrellas, mensajes puestos allí desde tiempos antiguos. Esto no es hablar de las falsas afirmaciones de astrólogos paganos y el misticismo de la astrología que Dios condena, sino más bien un testimonio único y testigo del verdadero plan de Dios como se revela en las estrellas y en las constelaciones del cielo. Hay una amplia diferencia entre entender las señales del zodiaco como son referidas en la profecía y el plan de Dios y la mala práctica de la astrología pagana. La generalidad del mundo antiguo estaba arraigada con conceptos simbólicos basados en el mundo natural. Por ejemplo, el ascenso de una estrella o un planeta justo antes de amanecer fue particularmente significativo en la interpretación de acontecimientos relativos a personas importantes. Lo anterior no es la excepción en la cultura hebrea. A lo largo del llamado Antiguo y Nuevo Testamento encontramos referencias y evidencias que revelan que los cuerpos celestes eran simbólicamente importantes para los escritores. Por ejemplo, donde quiera que en el llamado Antiguo Testamento o en el llamado Nuevo Testamento la palabra estrella es usada, mayormente tendrá connotaciones mesiánicas. Por ejemplo, en Números 24:17, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. En Isaías 60, del 1 al 3 dice, levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti.
Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. En 2 de Pedro 1:19 tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En Apocalipsis o Revelaciones 22:16 dice: Yo, Yeshua, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las comunidades, en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. De hecho, el famoso Rabí Akiva apeló a este pasaje en la rebelión patriótica del 132 al 135 de la era común contra Roma, cuando proclamó a Bar Kokhba, hijo de una estrella, es la traducción de Bar Kokhba, como el Mesías. Planetas, estrellas y constelaciones, su relación con Yeshua y su nacimiento. De acuerdo a simulaciones, usando programas de astronomía por computadora y eventos documentados, se sugieren ciertas fechas involucrando a Júpiter, Regulus, Venus y la constelación de Leo y de Virgo en eventos estelares anunciando al Mesías. La constelación de Leo en hebreo se llama Arié y significa león rugiendo o gran rey, y está relacionado con la tribu de Judá y con Jerusalén. La constelación de Virgo en hebreo se llama Betulá y significa virgen, y está relacionado con la tribu de Zabulón, ya que se sabía que el Mesías habitaría entre ellos en la tierra de Zabulón. El planeta Venus en hebreo su nombre es Nogá y significa brillantez, iluminación, esplendor. Se relacionaba a Venus con la continua confianza en Dios para iluminar los caminos. Júpiter, conocido como el planeta del Mesías. El nombre hebreo para Júpiter es Sedek, que significa justicia o justo, y se asocia con la realeza. Conocido como el planeta del rey David, también el planeta del Mesías representa a Israel. Es el planeta más grande y el sexto en nuestro sistema solar. Júpiter a menudo se asoció con el nacimiento de reyes y por lo tanto es llamado el planeta rey. Puesto que este planeta representa a los reyes, se observa de manera inusual cuando un líder del pueblo del pacto va a nacer. Algunos investigadores sugieren que 3 años antes del nacimiento de Moisés, Júpiter y Saturno estaban en conjunción en la constelación de Piscis. Josefo, Abarbanel y Eleazar y algunos otros historiadores afirman que los astrónomos egipcios interpretaron la conjunción de Júpiter y Saturno como un indicador de que un gran hombre nacería entre los judíos. Por otro lado, según la tradición judía y sus avistamientos históricos de los cielos, cuando Júpiter es golpeado por cuerpos celestes o cometas, es un signo de problemas aproximándose a Israel. Veamos lo que está escrito acerca de Sedek o justicia en los siguientes textos. En Jeremías 23:5 dice: aquí que vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En el Salmo 85:11 dice: la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. En Hechos 3:14: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Estas son algunas referencias y razones del por qué Sedek llegó a ser sinónimo de Júpiter y el Mesías, no solo en las escrituras hebreas, sino en la literatura rabínica. De hecho, en la literatura rabínica es fácil ver que el planeta Júpiter es considerado uno de los representantes planetarios del Mesías. Regulus, la estrella del Mesías. Otra luz estelar fue asociada al Mesías. Actualmente la estrella Regulus o Régulo. De todas las estrellas en el cielo, Regulus es la estrella más brillante de la constelación de Leo, que en hebreo se conoce, como ya vimos, como Arié.
posicionada entre las patas frontales y fue universalmente asociada por los astrólogos antiguos con los atributos de grandeza y poder. Está localizado prácticamente en la eclíptica, esto es la ruta que toma el Sol al recorrer los cielos. Así la mayor estrella cercano a la eclíptica del Sol era Regulus. Esta estrecha relación con el Sol hizo de Regulus la estrella real, la que más se asocia con la concepción o nacimiento de reyes. Fue la estrella denotando autoridad y reinado. Dice Números 24:17, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. De Jacob saldrá el dominador. Ok. En Génesis 49:9 dice, cachorro de león Judá, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador, dice, entre sus pies, hasta que venga Shiloh. Antes de seguir avanzando, nos gustaría poner otro ejemplo que evidencia el hecho de que para la literatura judía no es desconocido el hecho que en el nacimiento de algunos personajes importantes en la historia de Israel, estrellas y luces refulgentes estuvieron presentes. Por ejemplo, en Jacer capítulo 8, versículo del 1 al 4, tenemos lo siguiente. Y fue en la noche en que Abraham nació, que todos los sirvientes de Terah y todos los hombres sabios de Nimrod y sus magos vivieron y comieron y bebieron en la casa de Terah, y ellos se regocijaron con él esa noche. Y cuando todos los hombres sabios y los magos salieron de la casa de Terah, ellos levantaron su mirada a los cielos para ver las estrellas, y ellos vieron ya aquí una grande estrella que venía del este, y corría en los cielos, y se tragó a 4 estrellas en los 4 lados de los cielos. Y todos los hombres sabios y los magos del rey estaban estupefactos con la visión, y los sabios entendieron este asunto y ellos conocían su importancia. Y ellos se dijeron uno al otro, esto solo se traduce al niño que ha nacido a Terah esta noche, quien que será, y será fructífero, y se multiplicará y poseerá la tierra, él y sus hijos para siempre, y él y su será matarán grandes reyes y heredarán sus tierras. Ahora, echemos un vistazo a algunos de los factores astronómicos que trajeron a los magos a Jerusalén y a Belén, y que anunciaban la venida del Mesías de Israel. Como ya comentamos, de acuerdo a simulaciones, usando programas de astronomía por computadora y eventos documentados, se sugieren ciertas fechas involucrando a Júpiter, Regulus, Venus y la constelación de Leo en eventos estelares anunciando al Mesías. Todos estos elementos juntos debieron haber dejado poca duda a los sabios acerca del anuncio del Mesías de Israel. Los indicios espectaculares astronómicos por 18 meses a partir de mayo 3 antes de la era común a diciembre 2 antes de la era común habrían provocado interpretaciones maravillosas por los astrólogos. Así, los sabios decidieron ir a Jerusalén con regalos para un rey judío recién nacido. Los sabios se centraron en Judea y no en Roma en este momento crucial de la historia. Algunos académicos, entre ellos Aviv Ben Mordejai, hace referencia a 3 conjunciones que involucraron a Regulus, que era la estrella del Mesías, y a Júpiter, el planeta del Mesías, en un lapso de 9 meses. Ok, y esto lo vamos a ver en un momento más. Ok, 3 conjunciones involucrando a Regulus, que es la estrella del Mesías, y a Júpiter, el planeta del Mesías, en un lapso de 9 meses. Pero antes de estas conjunciones, en mayo 19 del año 3 antes de la era común, los sabios vieron a Mercurio y Saturno en conjunción en la constelación de Tauro, el toro, pudiéndole interpretar como un anuncio de paz. Aquí tenemos la constelación de Leo, la constelación de Cáncer y de Géminis, y es la constelación de Tauro, y la conjunción de Saturno y Mercurio en Tauro. O repetirlo, fue interpretada como un anuncio de paz. Después, en agosto 12 del año 3 antes de la era común,
La conjunción entre Venus y Júpiter en la constelación de Leo, el león, alertó a los sabios que algo relacionado con la realeza estaba a punto de suceder y los cielos estaban contando la historia. Para los sabios, la conjunción de Júpiter, el padre, y de Venus, la madre, indicó que un nacimiento estaba en camino. Y aquí tenemos la constelación de Virgo y la constelación de Leo. Ok, y en la constelación de Leo tenemos la conjunción de Venus y Júpiter, el padre, y Venus, la madre, en Leo. Volvemos a repetirlo. Esto indicando que un nacimiento estaba en camino. Las tres conjunciones de Júpiter y la estrella Regulus, la principal estrella de la constelación de Leo, sucedieron como sigue. La primera en septiembre 11 del año 3 antes de la era común. La segunda en febrero 17 del año 2 antes de la era común. Y la tercera en mayo 5 y 6 del año 2 antes de la era común. Estas tres conjunciones de Júpiter con Regulus habrían mostrado a Júpiter haciendo una especie de efecto corona sobre la estrella de Regulus. Era como si el planeta rey estaba colocando una corona, como una diadema circular, sobre la estrella rey, la estrella del Mesías. Y lo más importante, todo esto ocurría dentro de la constelación de Leo, el león, el signo zodiacal de Judá. Esto confirmó a los sabios que algo relacionado con la realeza estaba ocurriendo en Judea, emprendiendo un viaje que culminó en Belén, en la festividad de Hanukkah del año 2 antes de la era común. Interesantemente, la primera de estas conjunciones en septiembre 11 del año 3 antes de la era común sucedió en la fiesta de Yom Teruah. Aquí tenemos nuevamente, ok, el escenario en el año 3 antes de la era común, en septiembre 11, había una luna nueva, tenemos a Virgo, el Sol a la altura del vientre de Virgo, tenemos a Venus, Mercurio, tenemos a Regulus, aquí en la constelación de Leo, en conjunción con Júpiter. Y podemos ver enfrente de Virgo y de Leo a el dragón de muchas cabezas llamada Hidra. Aquí el escenario estelar de la segunda conjunción en febrero 17 del año 2 antes de la era común. Tenemos nuevamente aquí a Virgo y aquí a Leo. Ok, aquí tenemos la luna y Regulus y Júpiter en conjunción. Este es el escenario de febrero 17, la segunda conjunción en febrero 17 del año 2 antes de la era común. En este escenario tenemos la tercera conjunción entre Júpiter y Regulus que sucedió en mayo 5 y 6, entre mayo 5 y 6 del año 2 antes de la era común. Ok, nuevamente la luna, Júpiter y Regulus en conjunción en la constelación de Leo. Ok, y esta es la tercera conjunción en mayo 5 y 6 del año 2 antes de la era común. Después de estas tres conjunciones, Júpiter continuó su camino hacia la constelación de Virgo. De esto veremos detalles más adelante. En junio 17 del año 2 antes de la era común, Júpiter y Venus entraron nuevamente en conjunción en Leo. Tan cerca estaban los dos planetas que habrían parecido una estrella gigante en una unión matrimonial entre sí. Este escenario es de junio 17 del año 2 antes de la era común. Venus, ok, y Júpiter en conjunción. Y se veía como una estrella grandísima, una estrella gigante. Ok, y están cerca de la constelación de Leo. Aquí tenemos a Regulus, que es la estrella del Mesías, entre los dos pies de Leo. Ok, Júpiter continuó su trayectoria después de las tres conjunciones
llega un momento en que Venus lo alcanza y hay una conjunción. Ok. Y esto hizo verse como una estrella muy grande. Y nuevamente este escenario es en junio 17 del año 2 antes de la era común. Como podremos observar, una cosa es cierta. El periodo que va de mayo 3 antes de la era común a diciembre del año 2 antes de la era común estaba repleto de eventos astronómicos visibles. Estas relaciones y movimientos inusuales fueron interpretadas por los sabios indicando el nacimiento del Mesías en el mundo. El nacimiento de Yeshua en el libro de Revelaciones. Solo hay 3 lugares en el llamado Nuevo Testamento que registran eventos conectados con el nacimiento de Yeshua. Se encuentran en el llamado Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas y el capítulo 12 del libro de Revelaciones. Este último libro tiene información sobre el nacimiento de Yeshua que se debe considerar. Y dice así Revelaciones o Apocalipsis 12, del 1 al 5. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando en cita clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Definitivamente, que la escena descrita es altamente simbólica. Sin embargo, el autor del libro de Revelaciones dice que la señal aparece en los cielos. Aunque en el judaísmo tradicional se habla de 7 cielos, en el llamado Nuevo Testamento tenemos registrados 3 cielos. El primero es en donde las aves vuelan y en el que los fenómenos climatológicos ocurren. El segundo es donde se encuentra la luna, el sol, los planetas y las estrellas. Y el tercero es donde Dios habita. Así, la señal no aparecería en donde las aves se encuentran ni en donde Dios habita. El cielo al que se refiere en el texto de Apocalipsis o Revelaciones es donde se encuentran el sol, la luna y las estrellas. Como ya hemos visto, el nacimiento de Yeshua estuvo asociado a eventos astronómicos muy importantes. Y podemos notar en el texto que los cuerpos celestes son parte del escenario. Así, el autor del libro bien pudo hacer referencia al sistema zodiacal. Este es el escenario estelar en septiembre 11 del año 3 antes de la era común. Ya dijimos que en septiembre 11 del año 3 antes de la era común sucedió Yom Teruah. Ok. Aquí está el escenario nuevamente. La constelación de Virgo, con el sol a la altura del vientre de Virgo. Tenemos a Leo, Regulus y Júpiter en conjunción. Ok. Y tenemos a Hidra, o el dragón de muchas cabezas, frente a Virgo y Leo. Por lo anterior tenemos, cuando dice el texto de Revelaciones 12, una mujer. Esta mujer está representada por Virgo, que en hebreo es Betulá, que significa virgen, vestida del sol. El sol a la altura del vientre de la Virgen Virgo podría referirse al sol de justicia, el Mesías. La luna debajo de sus pies, la luna nueva posicionada a los pies de Virgo, la Virgen. El dragón escarlata, entre los romanos, griegos, egipcios, etc. Hidra era llamada la serpiente de muchas cabezas. La cola de Hidra es larga y se extiende a lo largo del cielo nocturno. Ok. El texto dice, la mujer estaba cerca de dar a luz. Ok. Dice en Revelaciones 12:2, y estando en cita clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Miriam no había dado aún a luz en Yom Teruah del septiembre 11
del año 3 antes de la era común. Empezó y había estado con dolores de parto hasta que llega el momento del nacimiento de Yeshua en el primer día de la festividad de Sukkot, el 24 de septiembre del año 3 antes de la era común. Para esto los refiero, al el segundo estudio que titulamos Cuando nació Yeshua. Ok, pero nuevamente lo interesante de esto es que este escenario se dio en septiembre 11, el año 3 antes de la era común. Ese escenario en Yom Teruah. Y como dice el texto, ok, dice el texto que estaba cerca de dar a luz en Yom Teruah. Ok, por eso es que interpretamos que Miriam aún no había dado aún a luz en septiembre 11. Empezó y había estado con dolores de parto hasta que llega el momento del nacimiento de Yeshua en el primer día de la festividad de Sukkot, el 24 de septiembre del año 3 antes de la era común. Su estrella hemos visto. ¿Qué o quién era esta estrella? ¿Fue algo supernatural o celestial o angelical? Dice en Mateo 2, 1 y 2. Cuando Yeshua nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Algunas versiones dicen en ascenso. Su estrella hemos visto en ascenso. Una alternativa celestial o angelical. El renombrado erudito judío mesiánico Alfred Edersheim ha propuesto una solución al misterio de la estrella referida en los relatos del nacimiento de Yeshua. Señala que la palabra griega traducida como estrella realmente significa resplandor. La estrella, por lo tanto, podría haber sido lo que los judíos llaman la Shekinah, es decir, una manifestación física de la gloria de Dios en la forma de un resplandor sobrenatural. Sin embargo, desde agosto 12 del año 3 antes de la era común, el cuerpo estelar que jugó el papel más destacado y el planeta que figuraba en todas las relaciones planetarias era Júpiter. Bien podría ser que Júpiter era su estrella, a la que los sabios siguieron a Jerusalén y finalmente a Belén. Veamos. Después de las tres conjunciones de Júpiter y Regulus, Júpiter que es el planeta del Mesías y Regulus que es la estrella del Mesías, los días septiembre 11 del año 3 antes de la era común, la primera conjunción, la segunda conjunción en febrero 17 del año 2 antes de la era común y la tercera conjunción en mayo 5 y 6 del año 2 antes de la era común, Júpiter y Venus entraron en conjunción el 17 de junio del 2 antes de la era común. Después Júpiter siguió su trayectoria hacia la constelación de Virgo. Después de casi 6 conjunciones con otros planetas y con la estrella Regulus, la unión planetaria final fue la masificación, o podemos llamar la aparición multitudinaria o la aparición masiva de planetas, ¿ok? Se produjo con Júpiter, Marte, Venus y Mercurio, ¿ok? El 25 y 26 de agosto del año 2 antes de la era común, ¿ok? Entonces tenemos 6 conjunciones de Júpiter con otros planetas y con la estrella Regulus, 3 de ellas. Ok, después que Júpiter continuó su trayectoria, hacia Virgo, llegó un momento en que aparece una masificación, dijimos, esto es una aparición masiva de planetas, en el 25 y 26 de agosto del año 2 antes de la era común, involucrando a Júpiter, Marte, Venus y Mercurio. Veamos, aquí está el escenario. Júpiter había estado haciendo conjunciones acá con Regulus, pero continuó su trayectoria hasta que llegó un momento en que sucede esta aparición masiva de planetas, involucrando a Júpiter,
Mercurio, Marte y Venus. Pero había una más espectacular exhibición astronómica que involucró al planeta Júpiter al final del año 2 antes de la era común. Veamos. El planeta Júpiter pronto dejó su masificación con los otros 3 planetas y continuó en su movimiento aparente hacia el oeste cada mañana, como fue observado por los sabios en sus observaciones regulares de la madrugada. Si los sabios iniciaron su viaje hacia Jerusalén cerca de este tiempo, este movimiento aparente hacia el oeste de Júpiter cada día podría haber indicado a los sabios proceder en la misma dirección hacia el oeste en dirección a Jerusalén. Ellos podrían haber estado siguiendo a Júpiter. Ok, el texto dice que la estrella iba delante de ellos. El texto bien podría significar que los sabios permitieron a Júpiter que les condujera, pues, de manera simbólica. Ahora veamos lo que pasó. Dice el texto de Mateo: se detuvo sobre donde estaba el niño. Dice Mateo 2:9, ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Esta descripción de la posición fija de la estrella es lo que ha hecho a muchos intérpretes, o ha hecho que muchos intérpretes caractericen todo el episodio de Mateo como un acontecimiento ficticio o milagroso. A la mayoría de las personas les resulta difícil imaginar un cuerpo celeste normal teniendo la capacidad de detener su movimiento en un pequeño pueblo de Judea. El texto no dice que la estrella se detuvo sobre la casa. Algunos han imaginado que esto es lo que quería decir Mateo. Este supuesto es totalmente injustificado. Tal presunción está leyendo en el texto lo que no está allí. Bueno, pues entonces, ¿qué sucedió entonces? Si Júpiter era la estrella que los sabios siguieron todo el tiempo de su viaje a Belén, ¿cómo es que Júpiter puede llegar a una posición fija en los cielos? Aquí Mateo estaba describiendo simplemente un fenómeno celeste en el lenguaje popular, en el que todos los astrónomos y las personas familiarizadas con los movimientos planetarios básicos habrían sido plenamente conscientes. Los planetas llegan a una parada en momentos prescritos en sus movimientos celestes. Esto sucede en el momento de regresión y progresión de un planeta. Puede ser que Mateo estaba simplemente mostrando que Júpiter se había vuelto estacionario en sus movimientos a través de las estrellas fijas en el momento en que llegó a su cenit sobre Belén. Y aquí tenemos esta representación gráfica de cómo es posible que se pueda apreciar Júpiter en un momento dado deteniéndose, en un plano fijo de otras estrellas. Aquí tenemos el Sol, aquí tenemos la Tierra, aquí, y tenemos a Júpiter, aquí. Llega un momento en que el observador en la Tierra, está viendo a Júpiter como que se va moviendo, aquí como que se va moviendo, pero llega un momento en que nota que Júpiter como que ya no se mueve, se vuelve estacionario, es lo que se llama un punto estacionario, y nuevamente la Tierra sigue moviéndose, pero Júpiter aparenta estar fijo, y llega aparentemente a estar fijo hasta que llega un momento, que aparenta como que nuevamente empieza poco a poco a moverse, nuevamente a tomar su trayectoria, Este fenómeno, como ya explicamos, es un fenómeno que los astrónomos y personas familiarizadas con los movimientos planetarios básicos están plenamente conscientes. Aquí explico. Los planetas llegan a una parada en momentos prescritos en sus movimientos celestes. Esto sucede en el momento de regresión y progresión de un planeta. Este fenómeno
se conoce como la retrogradación de los planetas. Y dice la Wikipedia: el Sol y la Luna parecen moverse de una forma más o menos regular a lo largo del espacio, avanzando siempre de este a oeste. Pero hay 5 planetas que viajan de una forma más irregular. Así estos 5 se desplazan a lo largo del espacio de oeste a este, aunque dicho movimiento se ve interrumpido durante breves intervalos por un movimiento retrógrado de este a oeste. El retroceso va precedida de una pérdida en la velocidad de avance hasta pararse, se detiene. Luego retrocede hasta alcanzar otra vez una posición estacionaria y reemprende el movimiento normal de oeste a este. Esto es lo que dice la Wikipedia en lo que respecta a retrogradación de los planetas. ¿Qué les parece? Y esto es lo que realmente sucedió con un planeta que se queda fijo de momento, ¿ok? Y que voy a repetirlo, ¿ok? Alguien familiarizado con los movimientos de los planetas, pues son conscientes y entienden que es un fenómeno eh, eh, prescrito en los movimientos celestes, ¿ok? Así es que esto es lo que pudo haber sucedido, ¿ok? Y respondiendo a la pregunta, si Júpiter era la estrella que los sabios siguieron todo el tiempo en su viaje a Belén, ¿cómo es que Júpiter puede llegar a una posición fija en los cielos? Porque dice el texto: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Ok, y esto se resuelve con el asunto de la retrogradación de los planetas. Llega un momento en que el planeta Júpiter se ve que va avanzando hasta que empieza a perder velocidad, hasta que llega un momento en que se detiene completamente, se detiene completamente, y hasta que nuevamente empieza a agarrar, aquí están esas flechitas, empieza a agarrar nuevamente su trayectoria, ¿ok? Empieza a avanzar, ven la flechita como que se va moviendo la flechita, y luego de repente como que se empieza a quedar atrasado, atrasar, hasta que se detiene. Ok, llega un momento en que se detiene, pero nuevamente Júpiter se ve visualmente, se observa que empieza nuevamente a agarrar su trayectoria. Y esto es lo que se conoce como retrogradación de los planetas, y que dice en la definición de Wikipedia: el movimiento de algunos planetas se ve interrumpido durante breves intervalos por un movimiento retrógrado. Ok, el retroceso va precedido de una pérdida en la velocidad de avance hasta pararse, detenerse. Ok, Hanukkah, la época de la llegada de los sabios a Belén. Como ya vimos, después de la masificación de planetas el día 25 y 26 de agosto del año 2 antes de la era común, Júpiter continuó su trayectoria hacia Virgo. En diciembre 21 y 22, Júpiter se detuvo en Virgo. Ok, este efecto de detenerse ya lo explicamos. Ese día, el rey planeta Júpiter detuvo su movimiento lateral a través de las estrellas y permaneció inmóvil durante de unos 6 a 8 días. ¿Ok? De 6 a 8 días. ¿Ok? Júpiter se vio como estático. ¿Ok? Se vio como estático, de ahí que el texto dice: vieron cómo el planeta se detuvo sobre donde estaba el niño. Pero ya lo explicamos que esto se debió al movimiento o a la retrogradación de los planetas. ¿Cuándo sucedió esto? El día 21, entre el 21 y 22 de diciembre del año 2 antes de la era común, Júpiter se detuvo en Virgo. ¿Y cuánto se detuvo? Prácticamente se detuvo de 6 a 8 días, del 20 al 28 de diciembre del año 2 antes de la era común. Júpiter permaneció inmóvil. Para un observador en la Tierra, pareció completamente inmóvil en medio de Virgo. Esto habría parecido significativo a los astrólogos o a los sabios.
aunque este periodo no tiene nada que ver con el verdadero nacimiento de Yeshua, fue el momento en que los sabios presentaron sus regalos a Yeshua. Remarcablemente, este fue un periodo de gran fiesta en todo el territorio de la nación judía. Era la época para la fiesta de Hanukkah. Esta fue una fiesta de los judíos mencionada en el llamado Nuevo Testamento como la fiesta de la dedicación. En ese año, Hanukkah se celebró del 22 al 29 de diciembre del año 2 antes de la era común. ¿Ok? De septiembre del año 3 antes de la era común a diciembre del año 2 antes de la era común, Yeshua tendría entonces ya aproximadamente 15 meses de edad, esto es 1 año y 3 meses. Semanas después de Hanukkah del año 2 antes de la era común, en enero 9 del año 1 antes de la era común, ocurrió un eclipse total lunar. 17 días después, Herodes muere el 26 de enero del año 1 antes de la era común. ¿Ok? Muchas gracias a todos por su atención. Gracias.